Un multimillonario recibe un trasplante de corazón de un donante afroamericano, pero extraños recuerdos empiezan a aflorar. ¿Qué impactantes secretos del pasado de su donante saldrán a la luz? Y si quieres proteger a tu familia y te gustan vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de buena suerte en tu vida. El pitido persistente de los equipos médicos llenaba la suite privada del Hospital Mount Sinai mientras Thomas Reynolds recuperaba la consciencia. La habitación, cuidadosamente diseñada para parecer más un hotel de lujo que un hospital, se enfocaba lentamente. La luz del sol entraba a través de ventanales, iluminando la sofisticada decoración que su esposa Laura había dispuesto para que su recuperación fuera más cómoda. Thomas intentó moverse, pero sintió su pecho restringido por vendas y equipo médico. La cirugía de trasplante había durado 12 horas, y aunque exitosa, lo había dejado sintiéndose sorprendentemente vulnerable. Él, un hombre que controlaba desarrollos inmobiliarios multimillonarios con una sola firma, ahora luchaba por levantar su propia mano a su cara. Laura estaba sentada en un sillón de diseño al lado de su cama, su atuendo impecable mostrando ligeras arrugas por haber dormido en una posición incómoda. Cuando notó que abría los ojos, inmediatamente se inclinó hacia adelante, sus manos perfectamente cuidadas alcanzando las suyas. ¿Thomas? ¿Puedes oírme? Su voz cargaba el peso de los días esperando este momento. El equipo médico les había advertido sobre el proceso de recuperación. 6 a 8 semanas antes de que pudiera volver al trabajo, meses antes de que pudiera reanudar sus actividades normales. Para Thomas, que no había tomado más de un fin de semana libre en 15 años, esta inactividad forzada se sentía como una condena a prisión. Aún así, logró una débil sonrisa para Laura. Durante los días siguientes, la recuperación física de Thomas progresó según lo previsto. Los médicos elogiaron la aceptación de su cuerpo al nuevo corazón, señalando que su riqueza le había asegurado una de las mejores coincidencias que habían visto. Sin embargo, algo no andaba bien. Al principio, Thomas lo descartó como efectos de los medicamentos, pero las sensaciones se volvieron más difíciles de ignorar. La primera visión lo golpeó durante un chequeo rutinario de presión arterial. Un momento estaba viendo a la enfermera ajustar el brazalete, al siguiente se encontraba en una calle abarrotada, rodeado de gente con pancartas de protesta. La escena era vívida, podía oler el escape de los coches y oír los cánticos resonando en las paredes de los edificios. Lo más inquietante fue la sensación de mirar hacia abajo a unas manos que no eran las suyas, de piel más oscura y sujetando un megáfono. La visión desapareció tan rápido como había aparecido, dejando a Thomas conmocionado. No dijo nada a la enfermera ni a Laura, convenciéndose de que era un efecto secundario de los inmunosupresores. Pero las visiones continuaron, volviéndose más frecuentes y detalladas. Vio reuniones comunitarias en sótanos de iglesias, sintió la pasión de los discursos sobre el desplazamiento y la justicia, experimentó la frustración de ver a vecinos ancianos recibir notificaciones de desahucio. 2 semanas después de la cirugía, Thomas recibió el alta para volver a casa. Su apartamento tipo penthouse, con sus impresionantes vistas de Central Park, nunca se había sentido tan ajeno. Las encimeras de mármol y las piezas de arte abstracto que alguna vez representaron su éxito ahora parecían burlarse de él con su extravagancia. Esa noche, soñó con un apartamento modesto lleno de fotos familiares y el olor a comida casera. El punto de ruptura llegó durante su primera reunión ejecutiva posterior a la recuperación. Thomas estaba sentado a la cabeza de la mesa de conferencias en la sede de Reynolds Development, escuchando presentaciones sobre el último proyecto de la empresa, un lujoso desarrollo de condominios en un barrio históricamente negro. Mientras su director de desarrollo mostraba representaciones de brillantes torres de cristal, Thomas sintió una oleada de ira que no era la suya. Las imágenes en la pantalla se transformaron ante sus ojos. En lugar de visualizaciones arquitectónicas, vio familias siendo desalojadas de sus hogares, huertos comunitarios siendo demolidos y negocios locales cerrando sus puertas. Su corazón y el corazón de alguien más comenzó a acelerarse, y el sudor le perlaba la frente. Sr. Reynolds. La voz de su asistente ejecutiva lo devolvió a la realidad. La sala había enmudecido, todas las miradas fijas en él. Se dio cuenta de que se había levantado bruscamente, con las manos apoyadas en la mesa. Las caras familiares de su equipo directivo mostraban preocupación, quizás incluso miedo. Estas eran personas que nunca habían visto a Thomas Reynolds perder la compostura, que habían llegado a esperar su inquebrantable enfoque en las ganancias y el progreso. «Necesito un poco de aire», logró decir,
enderezándose la corbata de seda italiana. Mientras se dirigía a su ascensor privado, pudo oír susurros a sus espaldas. El gran Thomas Reynolds, que había construido un imperio sin dejar nunca que las emociones nublaran su juicio, estaba actuando erráticamente. La noticia se extendería por toda la empresa antes de que terminara el día. En el baño de su oficina, Thomas se salpicó la cara con agua fría y se miró al espejo. El hombre del espejo parecía el mismo, cabello plateado perfectamente peinado, traje a medida impecable, pero algo en sus ojos había cambiado. Detrás de su propia mirada, casi podía ver a alguien más mirándolo, alguien cuyas convicciones comenzaban a filtrarse en su conciencia como el agua a través de las grietas de un cimiento. El corazón que latía en su pecho, se dio cuenta, llevaba más que sangre. Llevaba recuerdos, convicciones y un sentido de justicia que amenazaba con desentrañar todo lo que había construido. Al regresar a la sala de conferencias, Thomas supo que ya no podía ignorar esas visiones. Se estaban volviendo tan reales como las hojas de cálculo y los contratos que habían definido su vida durante tanto tiempo. La reunión se reanudó, pero Thomas apenas escuchó las presentaciones. Su mente seguía volviendo a la escena de la protesta de su visión, a la sensación de estar con personas luchando por sus hogares. Por primera vez en su carrera, se encontró cuestionando no solo un solo proyecto, sino todo el marco de su éxito. Thomas estaba sentado en su oficina en casa, la luz azul de la pantalla de su computadora iluminando su rostro en la oscuridad. Después de semanas de descartar las visiones, finalmente había decidido investigar su origen. Sus dedos se cernían sobre el teclado antes de teclear, Malik Johnson activista. Los resultados de la búsqueda poblaron su pantalla, y de repente, Thomas sintió que su corazón prestado daba un vuelco. Ahí estaba el hombre de sus visiones. Un artículo periodístico mostraba a Malik Johnson de pie ante una multitud, con un megáfono en alto, su expresión llena de una determinación feroz. La foto había sido tomada durante una protesta contra un proyecto de desarrollo en Harlem. Thomas reconoció la esquina de la calle de sus sueños, pero verla en la realidad le hizo temblar las manos. El artículo, fechado 6 meses atrás, detallaba el trabajo de Malik como organizador comunitario. Había liderado una coalición que luchaba contra las prácticas inmobiliarias abusivas y el desplazamiento de los residentes de larga data. Thomas siguió leyendo más artículos, cada uno de ellos revelando una vida dedicada a la justicia social. Malik había organizado huelgas de alquiler, coordinado asistencia legal para familias desalojadas y expuesto numerosos casos de mala conducta de los promotores. En el baño de su oficina personal, Thomas se salpicó agua en la cara, intentando serenarse. El hombre cuyo corazón ahora latía en su pecho había muerto luchando contra todo lo que Thomas representaba. La ironía no se le escapó, un promotor inmobiliario multimillonario ahora llevaba el corazón de un hombre que había dedicado su vida a luchar contra la gentrificación. Mientras tanto, Laura Reynolds notó los cambios en su marido. El hombre que antes solo hablaba de márgenes de beneficio y expansión del mercado ahora pasaba horas sumido en sus pensamientos, distraído durante las llamadas de negocios y deambulando por su ático como un extraño. Una tarde, lo encontró estudiando viejas fotografías de Harlem, murmurando sobre huertos comunitarios y negocios locales. Preocupada, Laura inició su propia investigación. Como experiodista de investigación, aún tenía contactos en los medios. Se puso en contacto con un antiguo colega del New York Times, teniendo cuidado de enmarcar sus preguntas como un interés general en los temas de desarrollo urbano. Lo que descubrió le heló la sangre. 6 meses atrás, Malik Johnson había sido encontrado muerto en su apartamento, oficialmente por una afección cardíaca. Pero antes de su muerte, había estado recopilando pruebas de corrupción que involucraban varios proyectos de desarrollo importantes en Harlem. El colega de Laura compartió un borrador inédito de un artículo en el que Malik había estado colaborando, un reportaje que habría implicado a varios promotores inmobiliarios prominentes en un plan para deprimir artificialmente los valores de las propiedades y expulsar a los residentes. Un nombre aparecía repetidamente en la investigación de Malik: Reynolds Development Corporation. Laura se sentó en su oficina en casa, rodeada de impresiones de la investigación de Malik. La empresa de su marido había estado en el centro de la investigación. El último proyecto de desarrollo, aquel que a Thomas le había parecido tan perturbador en su reciente reunión, era la culminación de años de desplazamiento y manipulación sistemáticos. La revelación la golpeó como un puñetazo. El trasplante de corazón de Thomas no había sido solo un procedimiento médico, lo había conectado a un hombre que podría haber destruido todo lo que habían construido.
Laura pensó en destruir la evidencia, en proteger la vida que ella y Thomas habían creado. Pero algo la detuvo. Quizás el mismo sentido de justicia que había impulsado a Malik ahora la empujaba hacia la verdad. Al otro lado de la ciudad, Thomas visitó el barrio donde Malik había vivido. Las calles estaban llenas de la misma energía que había sentido en sus visiones, niños jugando en las aceras, vecinos mayores charlando en sillas plegables, el aroma de diversas cocinas mezclándose en el aire. Pero también había señales de cambio, obras en construcción, inmobiliarias y carteles de próximamente anunciando apartamentos de lujo. Frente a un pequeño centro comunitario, Thomas se encontró con un grupo de activistas planeando su próxima protesta. Entre ellos estaba Ava Martínez, cuyo rostro reconoció inmediatamente de sus visiones. En los recuerdos de Malik, ella había sido una amiga de confianza y compañera organizadora. Ahora, lo miraba con hostilidad manifiesta. «Tienes agallas presentándote por aquí», dijo Ava, adelantándose del grupo. «¿Vienes a inspeccionar tu reino, señor Reynolds? ¿O a comprobar cuántas familias más puedes desalojar este mes?» Thomas sintió el corazón de Malik latiéndole en el pecho. A través de los recuerdos prestados, conocía a Ava, sus apasionados discursos, su incansable trabajo por la comunidad, su inquebrantable lealtad a Malik. También sabía, a través de esos mismos recuerdos, el dolor que su empresa había causado. «No estoy aquí como promotor inmobiliario», dijo Thomas, su voz sonándole extraña a sus propios oídos. «Estoy aquí por Malik Johnson». El nombre recorrió el grupo como una onda. La expresión de Ava cambió de enfado a confusión, luego a sospecha. «¿Qué sabes de Malik?», exigió, acercándose un paso más. Antes de que Thomas pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de Laura: «Tenemos que hablar. Es sobre Malik Johnson y tu empresa. Vuelve a casa ahora». De pie allí, atrapado entre la mirada acusadora de Ava y el mensaje urgente de Laura, Thomas sintió el peso de ambos mundos chocando. Los recuerdos de Malik palpitaban en él con cada latido, mientras su propia realidad se desmoronaba por los bordes. Se dio cuenta de que su investigación había abierto una puerta que nunca podría cerrarse, una puerta que conducía a su redención o a su destrucción. La sala de reuniones del centro comunitario olía a café y a décadas de uso. Thomas se sentó incómodamente en una silla plegable de metal, sintiéndose claramente fuera de lugar con su traje a medida. Ava se encontraba al frente de la sala, con los brazos cruzados, observándolo con una mezcla de curiosidad y desconfianza mientras él intentaba explicarse. «Sé cómo suena esto», dijo Thomas, su voz resonando en la silenciosa sala. «Pero desde el trasplante, he estado experimentando recuerdos, los recuerdos de Malik. Veo protestas, reuniones, conversaciones. Siento lo que él sintió». Las palabras sonaban absurdas incluso mientras las decía, pero el latido constante del corazón de Malik en su pecho le dio el valor para continuar. La expresión de Ava seguía siendo escéptica, pero algo en su postura se suavizó. «Malik pasó años documentando todo lo que tu empresa le hizo a este barrio. Gente perdiendo sus casas, negocios siendo desalojados, familias separadas. Murió intentando revelar la verdad. ¿Y ahora me dices que su corazón te está dando una conciencia?» La acusación le dolió, pero Thomas reconoció su justicia. A través de los recuerdos de Malik, ahora comprendía el costo humano de sus prácticas empresariales. Cada desarrollo de lujo había dejado a su paso un rastro de desplazamiento y comunidades destrozadas. Los márgenes de beneficio que había celebrado representaban familias obligadas a abandonar hogares que habían ocupado durante generaciones. «No pido perdón», respondió Thomas, sorprendiéndose a sí mismo con las palabras. «Pido comprender. Aprender lo que Malik sabía, por lo que luchó». Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba, y no estaba seguro si era su propio nerviosismo o un eco de la pasión de Malik. Al otro lado de la ciudad, Laura estaba sentada en su oficina en casa, rodeada de papeles y registros digitales. Su investigación sobre el pasado de Malik la había llevado a un descubrimiento que lo cambió todo. Malik tenía un hermano, Jamal Johnson, que había desaparecido poco antes de la muerte de Malik. El último registro de él era una serie de mensajes de texto urgentes a Malik sobre pruebas que podrían exponer todo el sistema corrupto. El instinto periodístico de Laura le decía que esta era la clave. Ya había descubierto una compleja red de empresas pantalla, valores de propiedad manipulados y accidentes sospechosos que siempre parecían beneficiar a Reynolds Development.
Pero la desaparición de Jamal sugería algo más oscuro, algo que iba más allá de la simple avaricia corporativa. De vuelta en el centro comunitario, Ava había comenzado a presentar a Thomas a otros residentes. Cada persona compartió una historia que resonaba con los recuerdos que ya vivían en su corazón prestado. La señora Washington, una anciana que había vivido en el vecindario durante 60 años, habló de ver cómo sus amigos y vecinos eran gradualmente obligados a salir por el aumento de los alquileres y las sospechosas violaciones del código de construcción. Mi nieto solía jugar justo ahí, dijo, señalando a través de la ventana un sitio de construcción. Ahora va a ser una de esas cafeterías de moda. Dígame, señor Reynolds, ¿cuántos cafés con leche se necesitan para reemplazar a una comunidad? La pregunta golpeó a Thomas como un puñetazo. En su mente, los recuerdos de Malik le mostraban la misma esquina llena de vida, con niños jugando, vecinos charlando, la vida sucediendo en toda su desordenada y vibrante realidad. La esterilidad del desarrollo planificado ahora parecía obscena en comparación. A medida que la reunión continuaba, Thomas se encontró compartiendo información sobre los próximos planes de desarrollo, cambios de zonificación y los vacíos legales que su empresa planeaba explotar. Con cada revelación, sentía que un peso se levantaba de su pecho, incluso mientras reconocía el peligro de sus acciones. Esta gente había sido la familia de Malik, su propósito. A través de su corazón, también se estaban convirtiendo en la familia de Thomas. Mientras tanto, la búsqueda de Jamal por parte de Laura la llevó por un laberinto de callejones sin salida y coincidencias sospechosas. Cada vez que se acercaba a encontrarlo, el rastro se enfriaba. Pero un nombre seguía apareciendo en su investigación, Marcus Chen, un alto ejecutivo de Reynolds Development. Chen había estado presente en reuniones clave, había firmado documentos cruciales y estaba conectado de alguna manera a cada decisión importante que había perjudicado a la comunidad. El teléfono de Laura vibró con un mensaje de un número desconocido: deja de buscar a Jamal. Algunas preguntas no deberían tener respuesta. Ella miró el mensaje, con el corazón acelerado. La advertencia solo confirmó que iba por buen camino. Al caer la tarde, Thomas caminó por el vecindario con Ava, viéndolo a través de sus ojos y de los recuerdos de Malik. Cada escaparate guardaba una historia, cada esquina una batalla librada. Se detuvieron frente a un huerto comunitario tapiado, uno de los lugares favoritos de Malik. Aquí es donde comenzó todo, dijo Ava, tocando la valla de alambre. Malik los vio destrozando el jardín y supo que tenía que hacer algo. Siempre decía que una vez que ves la verdad, ya no puedes dejar de verla. O actúas o te conviertes en cómplice. Thomas permaneció en silencio, sintiendo el peso de esas palabras. A través del corazón de Malik, sentía el profundo amor por esta comunidad, la férrea determinación de protegerla. Pero también sentía algo más, una creciente sensación de peligro. Los recuerdos de Malik llevaban una advertencia, una sombra de amenaza que lo había seguido en sus últimos días. Como si leyera sus pensamientos, Ava se volvió hacia él con la mirada seria. Hay algo que deberías saber sobre la muerte de Malik. No fue solo su corazón el que falló. Se estaba acercando a exponer algo grande, algo que involucraba a tu empresa y a otras. La noche antes de morir, intentó contactar a su hermano Jamal. Nadie ha visto a Jamal desde entonces. La revelación cayó como una piedra en el estómago de Thomas. Recordó el mensaje urgente de Laura, aún sin contestar en su teléfono. Cualquiera que fuese la verdad que Malik había muerto intentando exponer, seguía ahí fuera, esperando ser descubierta. Y ahora, con el corazón de Malik latiendo en su pecho, Thomas se dio cuenta de que podría ser el único que pudiera terminar lo que Malik había comenzado. La oficina en el ático de Thomas se había convertido en una sala de guerra para el activismo comunitario. La elegante mesa de conferencias, antes reservada para negociaciones comerciales de alto riesgo, ahora albergaba pancartas de protesta, peticiones comunitarias y mapas detallados del vecindario. Ava estaba a su lado, revisando su estrategia para la próxima manifestación contra el último proyecto de desarrollos Reynolds. Los medios estarán observando, explicó Ava, desplegando un cronograma de los eventos planeados. Tu presencia llamará la atención, pero también podría ser contraproducente. Algunos dirán que solo intentas salvar las apariencias. Ella estudió la expresión de Thomas, aún adaptándose a la idea de trabajar junto al hombre que alguna vez encarnó todo aquello contra lo que lucharon. Thomas comprendía el escepticismo. 3 semanas atrás, había sido el rostro del desarrollo corporativo en Nueva York.
Ahora, se preparaba para oponerse públicamente a las prácticas de su propia empresa. Cada latido del corazón de Malik parecía fortalecer su determinación, llenándolo de recuerdos de protestas exitosas y victorias comunitarias. Debemos centrarnos en las pruebas, dijo Thomas, sacando documentos que había recopilado de los archivos de su empresa. Estos cambios de zonificación, la aplicación selectiva de códigos, la presión sobre los negocios locales, todo está conectado. Podemos probar un desplazamiento sistemático. Hablaba con la pasión de Malik, pero añadiendo su propio conocimiento íntimo de las tácticas corporativas. Mientras tanto, la búsqueda de Jamal por Laura la había llevado a una pequeña cafetería en Queens. Su contacto, una antigua colega de sus días de periodismo, le pasó un sobremanila debajo de la mesa. Esto es todo lo que pude encontrar sobre los movimientos de Jamal Johnson antes de desaparecer, susurró el contacto. Pero ten cuidado, Laura. La gente que hace estas preguntas tiende a desaparecer también. Dentro del sobre, Laura encontró fotos de vigilancia que mostraban a Jamal reuniéndose con Marcus Chen, el ejecutivo de Reynolds Development, pocos días antes de la muerte de Malik. Las imágenes mostraban un intercambio de documentos en un estacionamiento, seguido de lo que parecía ser una acalorada discusión. La foto final mostraba a Chen haciendo una llamada telefónica mientras Jamal se alejaba, mirando por encima del hombro. De vuelta en Harlem, Thomas y Ava trabajaron hasta altas horas de la noche, preparándose para la protesta. Habían recopilado testimonios de residentes desplazados, documentado casos de desahucios ilegales y mapeado la red de empresas fantasma utilizadas para ocultar la verdadera propiedad de las propiedades. Thomas sintió una extraña duplicidad de conciencia, su propio conocimiento de las prácticas corporativas se superponía a la comprensión de Malik sobre su impacto en el terreno. A Malik le habría encantado esto, dijo Ava suavemente, observando a Thomas analizar los registros de propiedad con la experiencia de un desarrollador y un activista. Siempre decía que necesitábamos a alguien dentro para revelar la verdad. Nunca imaginó que serías tú, hizo una pausa, y añadió, ni que hiciera falta su corazón para que sucediera. La planificación de la protesta cobró mayor urgencia cuando Thomas recibió un memorando interno sobre la aceleración de los plazos de demolición. Sus antiguos colegas se movían más rápido, quizás intuyendo su cambio de lealtad. La comunidad tenía menos tiempo del que creía para organizar la resistencia. La investigación de Laura dio un giro cuando rastreó los registros de llamadas del móvil de Jamal. En las horas previas a su desaparición, había realizado varias llamadas a un bufete de abogados conocido por representar a denunciantes. Los registros del bufete mostraban una cita programada con un nombre falso, pero Jamal nunca llegó a la reunión. Trabajando por separado pero de forma paralela, Thomas y Laura desentrañaban diferentes piezas del mismo oscuro rompecabezas. El conocimiento corporativo de Thomas, combinado con los recuerdos de Malik, revelaba patrones de destrucción comunitaria deliberada. Las habilidades de investigación de Laura exponían un rastro de intimidación y posible violencia contra quienes intentaban detenerlo. Thomas organizó una reunión comunitaria para compartir sus hallazgos y generar apoyo para la protesta. El centro comunitario estaba abarrotado, con residentes desbordándose hacia la acera. Mientras presentaba pruebas de manipulación corporativa, sintió el corazón de Malik latir con una urgencia familiar. Estas eran las mismas batallas que Malik había librado, pero ahora tenían nuevas armas, información privilegiada y documentación corporativa. Cuentan con nuestra división, dijo Thomas a la multitud, su voz llevando la pasión de Malik pero templada por su propia comprensión estratégica. Esperan que la comunidad luche sola mientras ellos se esconden tras abogados y estructuras corporativas. Pero ¿qué ocurre cuando combinamos su fuerza con el conocimiento de su estrategia? La energía en la sala cambió. Los residentes que habían visto a Thomas con recelo comenzaron a hacerle preguntas específicas sobre estrategias legales y vulnerabilidades corporativas. Sus respuestas, extraídas tanto de su experiencia como de los recuerdos de Malik, construyeron un puente entre dos mundos que habían estado en guerra durante mucho tiempo. Pero el peligro crecía. Al salir Thomas y Ava de la reunión, notaron coches sin identificar siguiéndolos. Las preguntas investigadoras de Laura se encontraron con advertencias cada vez más directas. Alguien los observaba, consciente de que la verdad sobre la muerte de Malik y la desaparición de Jamal estaba aflorando. Esa noche, Thomas recibió un correo electrónico anónimo que contenía imágenes de seguridad del día que murió Malik. El vídeo granulado mostraba a Malik entrando en su edificio de apartamentos, seguido poco después por dos hombres con traje.
La marca de tiempo coincidía con la hora estimada de su muerte. El mensaje adjunto decía simplemente: algunos corazones deberían permanecer enterrados. La amenaza solo fortaleció la determinación de Thomas. El corazón de Malik latía más fuerte en su pecho, como reconociendo la proximidad a la verdad. La protesta seguiría adelante, pero ahora ya no se trataba solo de detener un proyecto de desarrollo. Se trataba de exponer un sistema de corrupción que se había cobrado al menos una vida y amenazaba con más. El amanecer rompía sobre Harlem mientras los manifestantes comenzaban a reunirse frente a la sede de Reynolds Development. El aire matutino crujía de tensión y expectación. Las furgonetas de noticias alineaban las calles, sus antenas parabólicas apuntando al cielo como árboles de metal. Thomas se encontraba al borde de la multitud, observando a la gente llegar con pancartas, megáfonos y la determinación grabada en sus rostros. El lugar de la protesta transformó la plaza corporativa en un testimonio de solidaridad comunitaria. Residentes mayores se sentaban en sillas plegables junto a jóvenes activistas. Dueños de negocios locales se unieron a sus empleados, sosteniendo carteles que contaban historias de desplazamiento y resistencia. A través de los recuerdos de Malik, Thomas reconocía rostros, recordaba conversaciones y sentía el peso de las promesas hechas en las reuniones comunitarias. Abbas se acercó a Thomas, con un portapapeles en la mano, su expresión una mezcla de determinación y preocupación. La prensa está pidiendo una declaración tuya. ¿Estás listo para esto? Una vez que te pongas frente a ese micrófono, no hay vuelta atrás. Tus miembros del consejo, tus inversores, todos te están observando. No necesitó terminar la frase. Thomas sabía que el riesgo iba mucho más allá de su fortuna personal. Thomas se arregló la corbata, un hábito de su vida corporativa que ahora le parecía un disfraz. Malik estaba dispuesto a morir por esta verdad, dijo, llevándose la mano inconscientemente al pecho. Lo menos que puedo hacer es arriesgar mi reputación para decirla. El corazón que latía bajo su mano pareció palpitar en señal de acuerdo. Mientras Thomas se dirigía hacia el improvisado escenario, la investigación de Laura llegaba a su clímax al otro lado de la ciudad. Ella estaba sentada en un tranquilo café, frente a Jamal Johnson por primera vez. El hombre que tenía ante ella se parecía mucho a su hermano, pero donde las fotos de Malik mostraban una determinación feroz, los ojos de Jamal reflejaban una mirada atormentada. He estado huyendo durante meses, explicó Jamal, trazando nerviosamente el borde de su taza de café intacta. La noche que murió Malik, me llamó. Dijo que tenía pruebas de todo, los sobornos, los testigos amenazados, las inspecciones de edificios amañadas. Pero iba más allá. Encontró algo sobre Marcus Chen y sus conexiones con el crimen organizado. Laura se inclinó hacia adelante, con su grabadora funcionando silenciosamente entre ellos. ¿Qué tipo de conexiones? Estaban usando los proyectos de desarrollo para lavar dinero. Malik rastreó las empresas pantalla hasta familias criminales conocidas. Los negocios, legítimos, eran solo una tapadera para mover dinero sucio. Cuando lo confrontó con Chen, la voz de Jamal se apagó, el recuerdo visiblemente doloroso. De vuelta en la protesta, Thomas subió al escenario. Los flashes de las cámaras iluminaron su camino hacia el micrófono. La multitud enmudeció, cientos de ojos fijos en el hombre que alguna vez representó a su enemigo. Malik sintió en su corazón la familiar oleada de ira justa, pero la atenuó con su propia comprensión de la vulnerabilidad corporativa. Mi nombre es Thomas Reynolds, comenzó, su voz resonando en la plaza. Durante años, he formado parte de un sistema que priorizó el beneficio económico por encima de las personas, la expansión por encima de la comunidad. Me senté en salas de juntas y aprobé proyectos que sabía que destruirían barrios. Me decía a mí mismo que solo eran negocios, solo progreso. La multitud se movió, algunas caras mostraron sorpresa ante su sinceridad, otras se endurecieron con el dolor recordado. Thomas continuó, pero a veces la verdad encuentra el camino a tu corazón, en mi caso, literalmente. A través del corazón de Malik Johnson, he aprendido a ver a esta comunidad como él la veía, no como una oportunidad de desarrollo, sino como un ecosistema vivo y palpitante de familias, historias y sueños. Mientras Thomas hablaba, Laura grababa el relato detallado de Jamal sobre la corrupción. Describió reuniones en aparcamientos subterráneos, cuentas en paraísos fiscales, y una red de intimidación que llegaba hasta el gobierno de la ciudad.
Las pruebas que Malik había reunido amenazaban no solo a Reynolds Development, sino a toda una empresa criminal enmascarada como Renovación Urbana. La última vez que vi a Malik, dijo Jamal, quebrándose la voz, me dio la llave de una unidad de almacenamiento. Dijo que si algo le pasaba, debía esperar el momento adecuado, a alguien que pudiera terminar lo que él había comenzado. Introdujo la mano en su chaqueta y sacó una pequeña llave, deslizándola sobre la mesa hacia Laura. En la protesta, Thomas estaba llegando a su revelación crucial. Hoy, me uno a ustedes no solo como un aliado, sino como alguien que ha visto la verdad desde ambos lados. Tengo documentos que prueban la corrupción sistemática dentro de Reynolds Development y otras compañías. Pruebas de prácticas ilegales que han destrozado comunidades con fines de lucro. La multitud estalló en vítores, pero Thomas levantó la mano para pedir silencio. Pero esto es más que una historia de avaricia corporativa. Se trata de un sistema que asesinó a un hombre por atreverse a revelar la verdad. Malik Johnson no murió por causas naturales. Lo silenciaron porque descubrió algo que amenazaba a gente poderosa. La plaza quedó en un silencio sepulcral. Incluso los reporteros dejaron de comentar, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. En ese momento, Thomas sintió el corazón de Malik latiendo más fuerte que nunca, como si lo impulsara hacia adelante. Al otro lado de la ciudad, Laura miraba la llave del trastero en su mano, comprendiendo que tenía la última pieza de evidencia que podía exponerlo todo. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, ve a la protesta. Ahora. Trae lo que encontraste. ¿Vienen? El sol de la mañana había salido completamente sobre la ciudad, proyectando largas sombras sobre la plaza. Dos mundos estaban a punto de chocar, la verdad oculta que Malik murió protegiendo y la revelación pública que su corazón había hecho posible a través de Thomas. Las próximas horas lo cambiarían todo, pero solo si podían mantenerse con vida el tiempo suficiente para compartir lo que habían descubierto. El salón de juntas de Reynolds Development, con su mesa de caoba y sus ventanales que daban a Manhattan, había albergado incontables decisiones que habían moldeado el paisaje de la ciudad. Ahora se convertía en el escenario de una confrontación que redefiniría su futuro. Thomas estaba al frente de la mesa, frente a los ejecutivos que habían sido sus colegas y confidentes durante décadas. Las pruebas extendidas ante ellos contaban una historia de corrupción sistemática que nadie podía negar. Marcus Chen se sentaba al otro extremo, su habitual compostura mostrando grietas de ansiedad. Otros miembros de la junta se removieron incómodos en sus sillones de cuero mientras Thomas presentaba metódicamente documento tras documento. Transferencias bancarias disfrazadas de costes de construcción, informes ambientales alterados para forzar desalojos, inspectores de obras pagados para encontrar infracciones en propiedades específicas, el patrón emergía con una claridad devastadora. Construimos esta empresa bajo la premisa del desarrollo urbano, dijo Thomas, con la voz firme pero cargada de propósito. Nos dijimos que estábamos mejorando los barrios, trayendo progreso. Pero lo que realmente construimos fue una máquina para destruir comunidades y lavar dinero para criminales. Su corazón latía con la justa ira de Malik, pero sus palabras llevaban la autoridad de alguien que alguna vez formó parte del sistema que ahora exponía. Elizabeth Winters, una miembro senior de la junta, intentó recuperar el control de la situación. Thomas, estás sufriendo una especie de crisis. El trasplante de corazón, el estrés de la recuperación, es comprensible. Pero esta cruzada tuya amenaza miles de empleos, miles de millones en inversiones. Piensa en lo que estás haciendo. Antes de que Thomas pudiera responder, las puertas del salón de juntas se abrieron de golpe. Laura entró decidida, seguida por dos reporteros de investigación del New York Times. Llevaba un grueso expediente, el contenido del trastero de Malik. Creo que todos necesitan ver esto, anunció, con el instinto periodístico tomando el mando mientras comenzaba a distribuir copias de documentos que conectaban a Reynolds Development con familias de la mafia a través de una compleja red de empresas pantalla. Marcus Chen se levantó de golpe, su silla raspando contra el suelo. Esta es una reunión privada. No puede entrar así como así con acusaciones sin fundamento. Pero sus ojos se fijaron en los documentos con un miedo visible. A través de los recuerdos de Malik, Thomas reconoció la expresión de un hombre viendo cómo se derrumbaba el mundo que había construido cuidadosamente. Sin fundamento, la voz de Laura transmitía la confianza de quien posee pruebas irrefutables. Cada transacción está documentada. Cada empresa pantalla rastreada.
cada soborno registrado. Malik Johnson no solo reunió pruebas, construyó un caso irrefutable. Por eso tuvo que morir. El silencio se apoderó de la sala ante la acusación. Thomas sintió el corazón de Malik latiéndole con fuerza mientras Laura continuaba, estableciendo la conexión entre la reunión nocturna de Chen con Malik y los hombres misteriosos vistos entrando en el edificio de Malik la noche de su muerte. Las pruebas no solo sugerían corrupción, pintaban un cuadro de asesinato. Fuera del edificio, la protesta había crecido. Los cánticos de la multitud resonaban hasta las ventanas de la sala de juntas, un recordatorio de las personas reales afectadas por las decisiones tomadas en esta habitación. A través del cristal, Thomas vio a Ava coordinando con líderes comunitarios, su presencia una manifestación física del cambio por el que Malik había muerto luchando. Chen se dirigió hacia la puerta, pero los guardias de seguridad, llamados por la señal silenciosa de Laura a la administración del edificio, bloquearon su salida. No entiendes lo que estás haciendo, advirtió Chen, perdiendo finalmente la compostura. Hay gente involucrada en esto que no dudará en proteger sus intereses. Gente que ya ha demostrado de que es capaz. Thomas se acercó a Chen, lo suficientemente cerca como para ver el miedo bajo su ira. Lo entiendo perfectamente. Malik también lo entendió, pero siguió luchando de todos modos. La diferencia es que su muerte no enterró la verdad, la plantó en un lugar donde podría crecer más fuerte. Thomas se llevó la mano al pecho, sintiendo el ritmo constante que lo había guiado hasta este momento. El artículo de Laura ya estaba en vivo en el sitio web del New York Times. En minutos, otros medios de comunicación comenzaron a recoger la historia. La fachada cuidadosamente mantenida de Reynolds Development comenzó a resquebrajarse a medida que periodistas e investigadores asediaban el edificio. Años de corrupción, expuestos a la luz del día, empezaron a desentrañarse con una velocidad asombrosa. Los miembros del consejo comenzaron a hacer llamadas frenéticas a sus abogados. Elizabeth Winters intentó activar los protocolos de emergencia para proteger los activos de la compañía. Pero Thomas se había anticipado a estos movimientos. Con su conocimiento interno de las operaciones corporativas y la comprensión de Malik de las necesidades de la comunidad, se había preparado meticulosamente para este momento. Los activos de la compañía ya están congelados, anunció a la sala presa del pánico. Una auditoría completa está siendo iniciada por las autoridades estatales y federales. Pero, más importante aún, estamos estableciendo un fideicomiso comunitario para transferir la propiedad de las propiedades en disputa a los residentes a quienes siempre les debió haber pertenecido. Chen se abalanzó repentinamente, su desesperación convirtiéndose en violencia. «Estás muerto», siseó a Thomas. «Igual que tu amigo Malik». Pero antes de que pudiera alcanzar a Thomas, la seguridad lo detuvo. Mientras lo llevaban, sus amenazas resonaban en la sala de juntas, pero ya no tenían poder, solo la rabia hueca de un hombre cuyos crímenes finalmente lo habían alcanzado. Thomas se volvió hacia la ventana, observando la creciente multitud abajo. El corazón que alguna vez perteneció a un activista comunitario ahora latía en el pecho de un hombre que había encontrado su propio camino hacia la justicia. La transformación estaba completa, pero el trabajo apenas comenzaba. La exposición de la corrupción era solo el primer paso para sanar las heridas infligidas a la comunidad. El histórico Apollo Theater vibraba de energía mientras los miembros de la comunidad entraban al evento de recaudación de fondos. Thomas había elegido este lugar deliberadamente, un símbolo de la resiliencia cultural y la fortaleza comunitaria de Harlem. El letrero exterior decía Fondo de Restauración Comunitaria, construyendo nuestro futuro juntos. Adentro, la arquitectura que había sido testigo de innumerables actuaciones ahora albergaba un tipo diferente de transformación. Thomas ajustó su corbata nerviosamente entre bastidores, sintiendo esa doble conciencia familiar que se había convertido en su nueva normalidad. Sus propias ansiedades por hablar en público se mezclaban con los recuerdos de Malik arengando a las multitudes en este mismo teatro. Ava apareció a su lado, con un portapapeles en la mano, con una expresión a la vez orgullosa y preocupada. «Ya hemos recaudado más de $2 millones en promesas de donación», informó, mostrándole el recuento en su tableta. Pero, más importante aún, hemos conseguido el compromiso de 3 grandes bancos para proporcionar préstamos a bajo interés para la compra de propiedades comunitarias. La victoria en su voz estaba matizada por la cautela, ambos sabían que el dinero por sí solo no garantizaría el éxito. El teatro se llenó de una mezcla improbable de personas.
Residentes de la comunidad se sentaban junto a líderes empresariales progresistas y activistas por la justicia social. Los periodistas se posicionaron estratégicamente, con sus cámaras listas para capturar lo que se había promocionado como un anuncio importante sobre el futuro del desarrollo urbano en Harlem. Laura estaba sentada en la primera fila, con sus instintos de investigación en alerta máxima. Desde la exposición de la corrupción de Reynolds Development, había recibido más mensajes amenazantes. El último mencionaba específicamente a Jamal: algunos hermanos deberían seguir perdidos. Escaneó la multitud constantemente, notando varias figuras sospechosas cerca de las salidas. Thomas subió al escenario entre entusiastas aplausos, aunque observó focos de escepticismo en la audiencia. Algunos miembros de la comunidad todavía luchaban por confiar en el hombre que alguna vez había representado su desplazamiento, a pesar de sus acciones recientes. El corazón que le latía en el pecho parecía comprender su vacilación. Malik se había ganado su confianza a través de años de constante defensa. Hace un mes, comenzó Thomas, su voz llegando hasta el fondo del teatro, expusimos un sistema de corrupción que había convertido el desarrollo urbano en un arma contra las comunidades. Hoy, comenzamos la tarea de sanación y restauración. Describió la estructura del nuevo fideicomiso de tierras comunitarias, explicando cómo protegería las propiedades de futuros desarrollos depredadores. Mientras Thomas hablaba, un movimiento en la parte trasera del teatro llamó la atención de Laura. Jamal Johnson se deslizó por una puerta lateral, con la capucha baja sobre la cara. No había planeado asistir, el riesgo era demasiado alto. Pero algo lo había traído hasta aquí. Quizás la misma fuerza que había impulsado a su hermano a seguir luchando a pesar de los peligros. El público escuchaba atentamente mientras Thomas detallaba los pasos prácticos de su plan. El Fondo para la Restauración de la Comunidad no solo ayudaría a los residentes a recuperar sus propiedades, sino que también proporcionaría recursos para la renovación y el desarrollo de negocios. Esto no es caridad, enfatizó, con la pasión de Malik fluyendo en sus palabras. Esto es la restitución de lo que fue robado a través de años de explotación sistemática. De repente, se produjo un alboroto cerca de la parte trasera del teatro. Dos hombres con trajes oscuros se dirigían hacia la posición de Jamal. Laura los vio primero, su formación periodística le permitió reconocer la manera deliberada en que se abrían paso entre la multitud. Rápidamente escribió un mensaje de advertencia a Thomas en el escenario. Thomas vio el mensaje pero continuó hablando, su experiencia corporativa le ayudó a mantener la compostura. Pasó fluidamente a un nuevo tema, y ahora, quiero hablar del hombre cuyo corazón me dio una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Malik Johnson no solo nos dejó su valentía y convicción, nos dejó pruebas que expondrían la verdad. Los hombres se acercaban a Jamal. Laura se abrió paso entre la multitud, intentando llegar a él primero. La tensión en la sala comenzó a aumentar a medida que más personas se daban cuenta de la situación. Thomas siguió hablando, sus palabras sirviendo ahora tanto de presentación como de distracción. El trabajo de Malik continúa a través de muchas personas, anunció Thomas, encontrando la mirada de Jamal al otro lado del teatro. Incluyendo a su hermano, Jamal Johnson, quien arriesgó todo para preservar las pruebas que derribaron a Reynolds Development. El foco se dirigió hacia donde estaba Jamal, paralizando a los posibles agresores en seco. Cientos de ojos y decenas de cámaras se volvieron para enfocarse en ese rincón del teatro. Los hombres de traje se retiraron, conscientes de que cualquier acción sería ahora presenciada por demasiada gente. Jamal dio un paso al frente hacia la luz, erguido por primera vez desde la muerte de su hermano. El público estalló en aplausos al reconocerlo, creando un círculo protector de apoyo comunitario. Thomas sintió el corazón de Malik latiendo con orgullo y miedo, orgullo al ver a su hermano levantarse, miedo sabiendo que los peligros seguían siendo reales. Pero cuando Jamal se dirigió al escenario, algo cambió en la energía de la sala. La comunidad no solo celebraba una victoria, estaba declarando su unidad contra quienes los amenazaban. Jamal llegó al escenario, con lágrimas visibles en los ojos. No se había preparado para hablar, pero cuando Thomas se apartó del micrófono, las palabras salieron naturalmente. Mi hermano creía que la verdad era más fuerte que el miedo, comenzó, su voz temblorosa pero ganando fuerza. Creía que una comunidad unida no podía ser quebrada por dinero ni amenazas. El público se puso de pie, sus aplausos ahogando los últimos ecos de miedo en el teatro. Thomas se quedó al lado, observando cómo Jamal encontraba su voz,
viendo el espíritu de Malik vivir no solo a través de un corazón trasplantado, sino a través del coraje de aquellos que continuaban su lucha. El sótano del centro comunitario se había transformado en una sala de situación improvisada, sus paredes cubiertas de documentos, fotografías y mapas de conexiones que contaban la historia de décadas de corrupción. En las horas posteriores al evento de recaudación de fondos, la gente se reunió aquí para escuchar a Jamal Johnson decir toda la verdad sobre la muerte de su hermano. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras mientras él se paraba ante el grupo reunido, sus manos ahora firmes a pesar del peso de lo que estaba a punto de revelar. Thomas se sentó junto a Ava en la primera fila, sintiendo el corazón de Malik latiendo con un ritmo que parecía reconocer la importancia de este momento. Laura se había posicionado cerca de la puerta, su libreta de reportera lista, pero su atención estaba más centrada en vigilar posibles amenazas. La sala albergaba una mezcla de líderes comunitarios, activistas y residentes cuyas vidas habían sido directamente afectadas por las acciones de Reynolds Development. La noche que Malik murió, comenzó Jamal, su voz llevando la fuerza de alguien que finalmente había encontrado el momento adecuado para hablar, me llamó desde su apartamento. Estaba emocionado, casi frenético. Dijo que había encontrado algo en los registros financieros de la compañía que iba más allá del fraude inmobiliario. Los proyectos de desarrollo no se trataban solo de gentrificación, eran una fachada para algo mucho más grande. Jamal se acercó a la pared de pruebas y señaló una serie de fotografías que mostraban obras de construcción en toda la ciudad. Estos edificios no eran solo apartamentos de lujo sobrevalorados. Los estaban utilizando para lavar dinero para una organización criminal internacional. Malik rastreó las conexiones a través de empresas pantalla, cuentas offshore y contratistas falsos. Pero lo que le costó la vida fue descubrir quién estaba realmente a cargo. El silencio cayó sobre la sala cuando Jamal sacó una memoria USB del bolsillo. Esto contiene todo lo que Malik descubrió sobre el verdadero papel de Marcus Chen. No era solo un ejecutivo de Reynolds Development, era el hombre clave de la organización para toda la operación de la costa este. Los proyectos de desarrollo servían como el perfecto camuflaje para mover cientos de millones en dinero sucio. Thomas sintió una oleada de recuerdos que no eran suyos, Malik confrontando a Chen en un aparcamiento, la amenaza en los ojos de Chen, la certeza de haber tropezado con algo que podía costarle la vida. El corazón le latía con el eco de aquel miedo, pero también con la determinación que había impulsado a Malik a seguir investigando a pesar del peligro. Laura conectó su portátil a un proyector, y el contenido de la investigación final de Malik llenó la pared. Registros financieros, fotos de vigilancia y comunicaciones encriptadas dibujaban un cuadro de corrupción que se extendía desde matones callejeros hasta los niveles más altos del poder corporativo y político. Los miembros de la comunidad observaban en silencio atónito al comprender la verdadera magnitud de lo que estaban enfrentando. La noche que lo mataron, continuó Jamal, con la voz ligeramente quebrada, Malik había organizado una reunión con investigadores federales. Pero la gente de Chen se le adelantó. Hicieron que pareciera una muerte por causas naturales, pero Malik me envió un mensaje de vídeo apenas unas horas antes. Asintió hacia Laura, quien abrió un archivo de vídeo. El rostro de Malik apareció en la pared, su expresión seria pero decidida. Si estás viendo esto, dijo en la grabación, significa que me alcanzaron antes de que pudiera terminar esta lucha. Pero todo lo que necesitas está en los archivos. La evidencia conecta a Chen con al menos otros 3 asesinatos disfrazados de accidentes o causas naturales. Todas personas que intentaron exponer la verdad sobre estos proyectos de desarrollo. El vídeo continuó, con Malik detallando toda la operación con precisión. Nombró nombres, proporcionó números de cuenta y explicó cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero. Pero, lo más importante, expuso un plan para desenmascarar todo, un plan que requería a alguien con conocimiento interno tanto del mundo corporativo como de las luchas de la comunidad. Al terminar el vídeo, Thomas se levantó, abrumado por la convergencia del pasado y el presente. A través del corazón de Malik, sintió el peso de la responsabilidad que había impulsado al activista a documentarlo todo incluso cuando la muerte se acercaba. Por su propia experiencia, entendió exactamente cómo usar esta información para derribar todo el sistema corrupto. Malik sabía que podría no sobrevivir, dijo Jamal, girándose hacia Thomas. Pero creía que, de alguna manera, la verdad llegaría a alguien que pudiera terminar lo que él empezó. Cuando supe de tu trasplante de corazón, de los cambios por los que estabas pasando, supe que mi hermano había encontrado una forma de contraatacar incluso desde la tumba.
La sala estalló en una discusión mientras la gente comenzaba a procesar las implicaciones de estas revelaciones. Los líderes comunitarios que habían luchado contra proyectos de desarrollo individual ahora veían cómo sus batallas separadas se conectaban a una guerra mayor. Los activistas que habían documentado patrones de desplazamiento reconocieron las señales de lavado de dinero que habían presenciado sin saberlo. Pero con la comprensión llegó el peligro. Todos en ese sótano poseían ahora un conocimiento que personas poderosas matarían por proteger. Thomas sintió el corazón de Malik latiendo con un propósito familiar, el mismo propósito que lo había impulsado a documentarlo todo a pesar de conocer los riesgos. El corazón parecía latir con un mensaje: la verdad nunca estuvo destinada a permanecer oculta, estaba destinada a ser un arma en manos de aquellos lo suficientemente valientes como para usarla. Ava se levantó, con sus instintos de organización tomando el control. Necesitamos proteger esta información y a estas personas, anunció, mirando alrededor de la sala. Pero también necesitamos usar lo que Malik nos dio. No solo para exponer la verdad, sino para cambiar el sistema que hizo todo esto posible. Thomas asintió, sintiendo la convergencia única de su experiencia corporativa y el espíritu activista de Malik. No solo tenemos evidencia de crímenes, dijo, dirigiéndose a la sala. Tenemos el esquema de cómo se han salido con la suya. Y ahora, podemos usar ese conocimiento para desmantelar toda su operación, pieza por pieza. La sala de prensa de Reynolds Development nunca había visto tal caos. Las cámaras de televisión se empujaban por una posición mientras Thomas Reynolds se acercaba al podio, con una postura erguida pero una expresión cargada por la gravedad de lo que estaba a punto de revelar. La luz del sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando las gotas de sudor en su frente. Detrás de él estaban Laura, Ava y Jamal, un frente unido que representaba la intersección del poder corporativo, el periodismo de investigación y la justicia comunitaria. Thomas ajustó el micrófono, sintiendo el corazón de Malik latiendo firmemente en su pecho. El ritmo parecía guiar sus palabras mientras comenzaba a hablar. Hoy, me presento ante ustedes no solo como el CEO de Reynolds Development, sino como alguien a quien se le ha dado una segunda oportunidad para enmendar errores profundos. La evidencia que voy a presentar implica no solo a miembros de mi propia compañía, sino también a funcionarios públicos y líderes empresariales que se han beneficiado de la destrucción sistemática de comunidades. La pantalla de presentación detrás de él cobró vida, mostrando una compleja red de conexiones. En su centro estaba Marcus Chen, pero ramificándose hacia afuera había nombres que hicieron que los reporteros reunidos jadearan. Miembros del Consejo Municipal, funcionarios de la Junta de Zonificación, importantes desarrolladores inmobiliarios e incluso 2 senadores estatales aparecieron en el diagrama, cada uno conectado a casos específicos de corrupción y lavado de dinero. Estas personas, continuó Thomas, su voz cada vez más fuerte, crearon un sistema que convirtió el desarrollo urbano en una empresa criminal. A través de Reynolds Development y otras compañías, lavaron más de $3.000 millones en ganancias delictivas, utilizando proyectos de construcción como fachada. El verdadero costo no fue solo en dólares, se pagó en familias desplazadas, comunidades destruidas y al menos 4 vidas. Laura se adelantó, distribuyendo dosieres detallados a la prensa. Su informe de investigación, publicado simultáneamente en línea, proporcionaba una documentación exhaustiva de cada acusación. Registros bancarios, correos electrónicos, imágenes de vigilancia y declaraciones juradas de denunciantes crearon una cadena de evidencia irrefutable. La historia ya era tendencia en las redes sociales, con extractos y documentos compartidos miles de veces por minuto. En la audiencia, varios de los implicados se sentaron con el rostro impasible, sus abogados susurraban urgentemente a sus oídos. Thomas pudo ver al concejal James Harrison, quien había impulsado innumerables cambios de zonificación corruptos, escribiendo frenéticamente en su teléfono. La desarrolladora Sarah Chen, hermana de Marcus y figura clave en la operación de lavado de dinero, se levantó de repente y se dirigió a la salida, solo para encontrarse con agentes federales esperando en el vestíbulo. Malik Johnson descubrió esta verdad, anunció Thomas, llevándose inconscientemente la mano al pecho. Lo documentó todo, sabiendo que podría costarle la vida. Cuando lo asesinaron, creyeron haber sepultado sus pruebas junto a él. Nunca imaginaron que su corazón continuaría la lucha a través de alguien que pudiera acceder a las pruebas que habían intentado ocultar. La revelación del asesinato de Malik provocó una conmoción en la sala. Jamal dio un paso al frente, su voz firme a pesar de la evidente emoción. Mi hermano murió protegiendo a nuestra comunidad.
Conocía los riesgos, pero creía que la verdad acabaría saliendo a la luz. Hoy honramos su sacrificio exponiendo no solo crímenes individuales, sino todo un sistema de corrupción que ha plagado nuestra ciudad durante décadas. Mientras Jamal hablaba, Ava monitoreaba su tableta, observando la avalancha de reacciones de miembros de la comunidad en toda la ciudad. La gente se congregaba espontáneamente en los barrios afectados por los proyectos de desarrollo corruptos, compartiendo historias y organizando redes de apoyo. La exposición de la verdad había desatado una ola de acción colectiva que trascendía las fronteras tradicionales de clase y geografía. La conferencia de prensa dio un giro inesperado cuando Thomas reveló la siguiente fase de su plan. Reynolds Development se transformará en una corporación comunitaria, anunció. Todas las propiedades adquiridas mediante prácticas corruptas se transferirán a un fideicomiso de tierras comunitarias. Además, estamos estableciendo un fondo de reparación de $500 millones para compensar a los residentes desplazados y reconstruir los barrios destruidos. El anuncio provocó el caos en los mercados financieros. Las acciones de Reynolds Development se desplomaron cuando los inversores tradicionales entraron en pánico, pero una oleada de grupos de inversión comunitaria y fondos éticos dieron un paso al frente, comprometiéndose a apoyar la transformación de la empresa. La historia había trascendido el escándalo para entrar en el ámbito del cambio sistémico. El teléfono de Laura vibraba sin cesar con mensajes de otros periodistas y fuentes. Más denunciantes se estaban presentando, inspirados por las revelaciones del día. La red de corrupción se estaba desmoronando más rápido de lo que nadie había anticipado, con las partes implicadas volviéndose unas contra otras en un intento desesperado por salvarse. A través del corazón de Malik, Thomas sintió que se hacía justicia. Pero también sintió algo más, una creciente preocupación por las medidas desesperadas que podrían tomar sus oponentes. Los criminales desenmascarados aún contaban con recursos y conexiones. Su humillación pública los hacía más peligrosos, no menos. Como confirmando sus temores, Ava recibió un mensaje urgente de los vigilantes comunitarios. Se habían avistado vehículos sospechosos cerca de las casas de los testigos clave. Los sistemas de seguridad digital detectaron intentos de hackeo en sus bases de datos de evidencia. La red expuesta estaba herida, pero no derrotada. Thomas concluyó la conferencia de prensa con palabras que transmitían tanto triunfo como advertencia: hoy marca el comienzo, no el fin, de esta lucha. La verdad ahora es pública, pero la justicia requiere más que la exposición. Requiere acción sostenida, propósito unificado y el coraje de mantenerse firme frente a la inevitable resistencia. Mientras la sala estallaba en preguntas de los reporteros, Thomas sintió el corazón de Malik latir con su familiar determinación. El camino que se avecinaba era peligroso, pero habían cruzado un umbral sin retorno. La verdad ya no estaba escondida en las sombras, brillaba con fuerza, exigiendo acción y rendición de cuentas a todos los que la presenciaron. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas del ático de Thomas y Laura, proyectando largas sombras sobre las cajas preparadas para su inminente mudanza. Habían decidido trasladarse a una casa más modesta en la comunidad a la que ahora servían, un paso simbólico y práctico en su vida transformada. Laura estaba sentada en su escritorio, revisando el borrador final de su exhaustivo reportaje que se publicaría mañana en el New York Times, mientras Thomas se mantenía junto a la ventana, observando cómo emergían las luces de la ciudad. Las últimas 24 horas habían desatado una cascada de eventos que ninguno de los dos pudo haber predicho. Las pruebas que habían revelado habían desencadenado redadas simultáneas de agentes federales en toda la ciudad. Marcus Chen había sido arrestado intentando abordar un avión privado con destino a Hong Kong. Varios funcionarios municipales habían dimitido, y otros se enfrentaban a cargos criminales. La red de corrupción se estaba derrumbando a una velocidad espectacular. El teléfono de Thomas vibró con un mensaje de Ava. La primera reunión del fideicomiso de tierras comunitarias acababa de terminar, con los residentes tomando el control formal de las propiedades que les habían sido devueltas. Sonrió, sintiendo el corazón de Malik latir con satisfacción. Los mismos sistemas que alguna vez habían desplazado a la gente se estaban transformando en herramientas para el empoderamiento comunitario. Thomas, llamó Laura desde su escritorio, con una urgencia en su voz. Jamal acaba de enviar algo. Necesitas ver esto. Giró la pantalla de su portátil para mostrar un archivo de vídeo que acababa de llegar. La marca de tiempo indicaba que había sido grabado la noche de la muerte de Malik. Se reunieron alrededor de la pantalla mientras el vídeo comenzaba a reproducirse.
Apareció el rostro de Malik, cansado pero decidido. Si estás viendo esto, comenzó, es porque la verdad finalmente ha salido a la luz. Pero hay algo más que necesitas saber. Levantó un documento que detallaba los beneficiarios finales de la operación de lavado de dinero, una lista que implicaba a figuras políticas de los más altos niveles del gobierno estatal y federal. Mientras miraban, un ruido en el pasillo captó su atención. Laura se movió rápidamente para guardar el archivo en múltiples ubicaciones seguras, mientras Thomas contactaba a su equipo de seguridad. La evidencia que ahora poseían iba mucho más allá de la corrupción inmobiliaria, amenazando estructuras de poder que apenas comenzaban a comprender. Jamal llegó a su apartamento 20 minutos después, escoltado por miembros de confianza de la comunidad que habían formado una red de seguridad voluntaria. Malik lo sabía, explicó, paseándose por la sala de estar. Sabía hasta dónde llegaba, pero necesitaba a alguien con acceso interno para demostrarlo. Por eso documentó todo sobre Reynolds Development, era la clave para exponer todo el sistema. A través del corazón de Malik, Thomas sintió un profundo sentido del propósito. El trasplante no solo le había salvado la vida, lo había posicionado para completar una misión que requería tanto conocimiento corporativo como convicción activista. La convergencia de sus habilidades y la pasión de Malik habían creado algo lo suficientemente poderoso como para desafiar una corrupción profundamente arraigada. Una llamada de Ava interrumpió su conversación. Los vigilantes comunitarios habían detectado movimientos sospechosos cerca del apartamento. Necesitaban actuar rápido. El grupo se dirigió a su ubicación de emergencia, el sótano del centro comunitario, que se había convertido en su cuartel general. El sótano bullía de actividad. Los residentes monitorizaban las cámaras de seguridad, los abogados preparaban documentos y los activistas coordinaban las respuestas a los acontecimientos. El espacio representaba todo por lo que Malik había luchado, una comunidad unida, organizada y empoderada para defenderse. Thomas se plantó ante el grupo congregado, sintiendo el peso del momento. Lo que hagamos ahora determinará si esta victoria se convierte en un cambio duradero o solo en otro escándalo que se desvanece en el olvido. Las propiedades están regresando al control comunitario, pero el sistema que permitió esta corrupción sigue existiendo. Laura dio un paso al frente, con sus instintos de investigación activados. Las nuevas pruebas no solo exponen crímenes, sino que revelan cómo funciona realmente el poder en esta ciudad. Podemos usar este conocimiento para construir algo mejor. Describió una estrategia para utilizar la documentación para impulsar reformas sistémicas, no solo procesos penales. Jamal, que había pasado meses escondido, se encontró emergiendo como líder. El último mensaje de su hermano le había dado un nuevo propósito. Malik creía que el conocimiento era poder, dijo al grupo. Pero también creía que el poder solo importa si sirve a la comunidad. Todo lo que hemos descubierto, todo lo que hemos construido, tiene que servir a ese propósito. Al acercarse la medianoche, Thomas sintió una familiar sensación en el pecho. El corazón de Malik latía al mismo ritmo que sentía durante las reuniones comunitarias en esta misma sala. Pero ahora ese ritmo llevaba algo nuevo, no solo la pasión por la justicia que había definido la vida de Malik, sino el conocimiento práctico de cómo conseguirla. Las pruebas de vídeo que poseían sacudirían los cimientos del poder en la ciudad. Y más allá. Pero, más importante aún, el movimiento que habían construido aseguraría que los cambios no se limitaran a castigar la corrupción, sino que se centraran en transformar el sistema que había permitido que la corrupción floreciera. Thomas miró a su alrededor, a la improbable coalición que habían formado. Ex-ejecutivos trabajaban junto a activistas comunitarios. Periodistas de investigación compartían estrategias con organizadores vecinales. Las barreras entre mundos que parecían permanentes hacía solo unos meses se habían disuelto ante un propósito común. Desde algún lugar del edificio, se oía cantar. El coro comunitario estaba ensayando, sus voces resonaban por el sistema de ventilación. La canción era una que Malik había cantado a menudo, un himno por los derechos civiles sobre la superación de la injusticia. A través del corazón que había heredado, Thomas sintió la resonancia del pasado y el presente, de la transformación individual y el poder colectivo. Laura le apretó la mano, comprendiendo lo que sentía. ¿Listo para lo que viene?, preguntó. Thomas asintió, llevándose la mano al pecho donde el corazón de Malik latía con firmeza. La verdad que habían descubierto se enfrentaría a una poderosa resistencia.
Pero habían construido algo más fuerte que las fuerzas que se les oponían, una comunidad unida por un propósito, equipada con conocimiento e impulsada por la inquebrantable convicción de que la justicia era posible. La noche se extendía ante ellos, llena de trabajo por hacer. Pero en ese momento, en un sótano lleno de personas comprometidas con el cambio, ya habían ganado algo profundo. El corazón de Malik latía ahora en un mundo donde la verdad había emergido de las sombras, donde las comunidades podían reclamar su poder y donde los sistemas de corrupción no solo estaban expuestos, sino que se estaban transformando activamente. La historia no terminaba, estaba evolucionando hacia algo más grande que cualquier individuo. Vivió en propiedades recuperadas, comunidades fortalecidas y una comprensión transformada de lo que la justicia exigía. Sobre todo, habitó en el ritmo constante de un corazón que había encontrado su verdadero propósito, latiendo ahora por un futuro en el que su dueño original murió creyendo.